Hola, ¿qué tal? Sergio Lavarrieta, profesor de Estrategia Marketing, y hoy día vamos a ver una cápsula de mapas perceptuales o mapas de posicionamiento utilizando las técnicas de escalamiento multidimensional, MDS, Multidimensional Scaling, perdón, análisis de correspondencia. Veámosla a continuación. Bueno, como les comentaba, aparte del escalamiento multidimensional, que es lo que vamos a ver a continuación, y el análisis de correspondencia, existe también la técnica de análisis factorial que vimos en otro video y en otra clase. Las tres son opciones para hacer análisis de mapas perceptuales o mapas de posicionamiento. Si bien las tres pueden ser utilizadas, las tres también tienen distintas exigencias en términos del tipo de datos que se van a tener que utilizar y también respecto de los outputs que generan, como asimismo respecto de las interpretaciones que uno puede hacer. Si ustedes recuerdan, en el análisis factorial, uno hace un análisis factorial de las variables o características de distintos, por ejemplo, marcas, que son evaluadas por los consumidores. Uno hace el análisis factorial y puede extraer algunos factores que van a ser las dimensiones que uno va a utilizar como eje dentro de un mapa perceptual. En ese caso, el tipo de datos son evaluaciones o juicios de los consumidores con respecto a cada marca y cada atributo. Es decir, si yo tengo 10 marcas y tengo 5 atributos, voy a tener 50 juicios. Si yo tengo 10 marcas y 20 atributos, voy a tener 200 juicios. Ese es el análisis factorial que, como digo, pueden revisarlo en el otro video. En el caso del escalamiento multidimensional, los datos que nosotros vamos a utilizar son datos de distancia o de distancia percibida entre objetos que se quieran de alguna manera mapear. O sea, por ejemplo, marcas, ¿cierto? En este ejemplo, para partir con un ejemplo simple, que es uno que ya habíamos visto, es el tema de las distancias de ciudades. En este caso son ciudades de Estados Unidos, y como aparece ahí, aparece una matriz de distancias, ¿cierto? Que es simétrica y que en la diagonal tiene 0, porque la distancia de cada ciudad con sí mismo. Y como veíamos, si nosotros le pedimos al computador, al programa que nosotros estemos utilizando, en este caso es SPSS, que trate de representar esas distancias que existen entre los distintos objetos, en este caso ciudades, que la pueda representar en algunas dimensiones. Vamos a partir como default, ¿cierto? Que sea 2 dimensiones porque es lo más fácil de interpretar. Entonces le podríamos pedir 2 dimensiones. Entonces el computador va a tratar de representar lo mejor posible esa distancia, ¿cierto? Y va a tratar de ubicar en un mapa bidimensional si es que le pedimos 2 dimensiones, tridimensional si es que le pedimos 3, y así sucesivamente, pero en este caso bidimensional. Va a tratar de ubicar esos puntos, en este caso estas ciudades, dentro de ese mapa, de modo de que las distancias que yo calcule en ese mapa, ¿cierto? Al calcularlas, sean lo más cercana posible, sean lo más representativa de esas distancias que están en ese mapa de distancia, que recordemos es de alguna manera el input que uno necesita para el cálculo del mapa perceptual. Entonces, si nosotros hacemos esto, voy a correr un poco. Ahí me corrí para el otro lado para no entorpecer el gráfico. Entonces, bueno, ahí tenemos el output que nos daría en este caso. Fíjense, ahí aparece Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Denver, acá Miami, ¿cierto? Washington, Nueva York, etc. Y los indicadores están, como veíamos, están bastante buenos porque el estrés, que es uno de los principales indicadores en el escalamiento multidimensional, es menor a 10, a punto 10. En este caso es 0.3, por lo tanto es un buen estrés. Estrés, de alguna manera, es una medida de error. Y fíjense por el otro lado, el R cuadrado, que de alguna manera representa o nos indica cuán bueno es el modelo para de alguna manera capturar todas las distancias que teníamos en la matriz que vimos anteriormente, ¿cierto? En esta que está ahí, ¿cierto? En este caso nos dice que tenemos un 99,4%, es decir, muy alto R cuadrado.
Y bueno, como le pedimos dos dimensiones, nos dio si ustedes se fijan, los puntitos, las coordenadas de las dos dimensiones. Y como veíamos, dado que son ciudades, es bastante, digamos, es bastante probable que se puedan representar con dos dimensiones, y por eso que nos da tan buen ajuste. Y si ustedes quisieran interpretar, una manera de hacer la interpretación es viendo los extremos. Por ejemplo, si yo quiero interpretar el eje horizontal, tendría que comparar, por ejemplo, San Francisco con Miami y Nueva York. Y qué cosas si nosotros no supiéramos nada de esas ciudades, o que son estos objetos, obviamente que se pone más complicado el poder interpretar esto. Pero como nosotros en este caso sabemos que son ciudades, podemos tratar de ver qué cosas podrían ponernos en oposición a Miami o Nueva York con San Francisco, Seattle. Y bueno, es como un poco evidente que podría ser los puntos cardinales, en este caso el este y el oeste, Washington, Nueva York y Miami hacia el este, cerca del océano Atlántico, y en este otro caso San Francisco, Los Ángeles y Seattle al lado del océano Pacífico. Y estas otras ciudades están, Denver y Chicago están como al centro, igual que Atlanta, y Houston está más abajo, cerca del Golfo de México. Si nosotros vamos a un mapa real, vamos a darnos cuenta de que la representación que nos dio el escalamiento multidimensional, ¿cierto? Fue muy cercana a la realidad. Bueno, de hecho teníamos el ajuste muy alto, ¿cierto? Y casi que se sobrepone de alguna manera la posición geográfica, perdón, la posición de las ciudades en nuestro mapa perceptual en el mapa geográfico que tenemos ahí. O sea, bastante bien. Esto, ¿por qué lo muestro? Es para que ustedes vean que el procedimiento es un procedimiento matemático que se basa en las distancias. Mientras mejores sean las distancias, mientras más puras, mientras menos ruido tengan, mientras más sencilla sea, mientras más claro sea que los objetos, por ejemplo, se puedan representar en dos dimensiones, bueno, un mapa de dos dimensiones lo va a hacer. En este caso, dado que estamos hablando de distancias físicas o geográficas, obviamente que lo va a poder hacer. En el caso de distancias que son más perceptuales, que son de alguna manera más subjetivas, esto obviamente es muy difícil de obtener unos resultados tan buenos como este. Porque a veces las medidas de distancia no están tan bien, a veces las personas, cada uno utiliza un criterio un poco distinto y puede tener ahí un poquito de suciedad a los datos, eso puede ser uno. Pero la otra razón más importante quizás es que a veces las distancias entre objetos, las distancias entre marcas, por ejemplo, desde el punto de vista de las personas, no pueden ser representadas solamente en dos dimensiones, sino que a veces se necesitan más dimensiones, ¿ya? Entonces esa podría ser una otra razón, y de hecho, si es que el proceso de iteración no converge, o si la interpretación nos resulta un poco complicada, una alternativa de mejorar esto es pedirle al computador que, en vez de sacar dos dimensiones, extraiga tres dimensiones o incluso cuatro dimensiones si fuera necesario. En general yo trato de que sean dos o tres, pero en algunas oportunidades uno tiene que ir con un poquito más de dimensiones. Bueno, ¿cuáles serían los datos en el caso de cosas perceptuales o de distancias perceptuales, por ejemplo, entre marcas? Bueno, tienen que ser juicios de similitud o diferencia, y hay una escala. Por ejemplo, estos son bancos en Chile, no son los bancos actuales, de hecho hay algunos que ya no existen, pero me gusta este ejercicio porque los resultados que va a dar no va a ser tan fácil de interpretar, porque de hecho hay algunas marcas que no van a estar acá. Pero supongamos que fueran marcas todas existentes, esto es lo que uno tendría que hacer. Entonces tendría los distintos pares de marcas que uno quisiera evaluar, y tendría que evaluarlo de uno, por ejemplo en este caso, de muy diferente a muy semejante, o al revés, ¿cierto? De hecho esa escala yo la pondría al revés, porque a veces uno se puede confundir, se pondría muy diferente el 7 y el muy semejante el 1, pero bueno, es un detalle. Ese sería un escalamiento métrico. Y la otra opción, que es una opción también que se puede hacer, que de hecho se utiliza bastante, es un escalamiento en base a datos no métricos. Recuerden que los datos se pueden clasificar en nominales, ordinales y métricos. Dentro de los métricos hay intervalos y de razón. En este caso estamos utilizando una escala ordinal. Entonces le pedimos a las personas que básicamente ordenen desde los que ellos consideran más parecidos, los pares más parecidos, hasta a los más diferentes. En este caso 1 los más parecidos, semejantes, y 15 el más distinto o diferente, ¿ya?
¿Cuál es la ventaja que puede tener esta respecto del métrico? Es que en el no métrico solamente yo le pido rankear y por lo tanto rankear es más sencillo. O sea, yo puedo tener una sensación de que hay ciertas marcas que son más parecidas entre sí, menos parecidas, pero a veces me cuesta un poco más ponerle un número exactamente. Es que esta es un 5,5 o este es un 6 o este es un 7. Es un poco más difícil, por lo tanto desde ese punto de vista podría ser más sencillo esto y por eso se utiliza bastante. Bueno, ¿cuáles serían los resultados? ¿Cómo se analizarían datos como estos? Entonces, fíjense que acá tengo nuevamente una matriz de distancia que es con todas estas marcas que hemos visto, el Santiago, que es hoy día el Banco Santander, Banco de Chile, Citibank que ya no existe, el Sudamericano que también ya dejó de existir, el BCI que sigue existiendo y el Corbanca que es un banco que también dejó de existir, se vendió y se fusionó. Entonces, bueno, estos son los indicadores de distancia. Recuerden que eran desde 1 a 15, ¿cierto? Y aquí estos son los datos de los sujetos, de las personas que contestaron esta encuesta. Estamos con una matriz igual que en el caso de las matrices de distancia entre ciudades, que es simétrica, y nosotros le pedimos en este caso al SPSS que nos hiciera ahí se MDS, Multidimensional Scaling, y nos dio esa solución y con estos resultados, ¿ya? O sea, aquí hay un problema, como decíamos, es interpretar, suponiendo que esta es una buena solución, es interpretar las dimensiones. Bueno, si uno no conoce los bancos, está más difícil de identificar. Ahora, siempre recuerden que una manera fácil o más sencilla de resolver este problema es tomar los extremos. Entonces, por ejemplo, en la variable, en este caso vertical, tenemos Chile, el Banco de Chile es más abajo, y si ustedes se fijan ahí está el BCI, que también es un banco local. O sea, hacia abajo tenemos como bancos locales y hacia arriba está, en el otro extremo está Citibank, que es un banco, voy a decirlo así, como más, o sea, extranjero, de hecho, no como más, es extranjero. Entonces quizás uno podría pensar de que esa podría ser una dimensión como de internacional o de cuán global es el banco o cuán nacional, o sea, nacional hacia abajo y global hacia arriba, podría ser una opción. Y para la dimensión horizontal, fíjense que aquí tenemos Citibank y aquí tenemos Corbanca y Sudamericano, que en el caso de Chile son bancos que eran más pequeños o más nuevos, ¿cierto? Comparado con el Banco Santiago, Banco de Chile. El Banco Santiago, reitero, es como el Banco Santander, que son los dos bancos principales en el mercado local. Entonces uno podría pensar que hacia la derecha está algo así como tamaño o tradicional, y hacia la izquierda podría ser tamaño pequeño, ¿cierto? O nuevo, o más de nicho. Esa podría ser una interpretación. Reitero, esa es una dificultad que tiene el escalamiento multidimensional, porque requiere que las personas que estén interpretando, haciendo la interpretación, conozcan mucho los sujetos o los objetos que están siendo de alguna manera ya mapeados. Otra alternativa que también es útil a veces es que si yo esto lo he hecho con consumidores, yo puedo después hacer llamar a un grupo de ellos, no a todos, ¿cierto? Por un tema de costo, y a un grupo de ellos y preguntarle, o mandarle el gráfico y preguntarle, hacer una entrevista breve en profundidad, que ellos interpreten este gráfico y cuáles serían, de acuerdo a ellos, las variables que podrían explicar esta posición relativa que tienen las marcas. Eso también es una alternativa. También uno podría preguntarle a ellos qué es lo que opinan y después además preguntarle respecto a una interpretación que uno pudiera haber desarrollado o un par de interpretaciones que uno pudiera haber desarrollado y chequear con los consumidores si eso tiene algún sentido para ellos o no. Entonces bueno, este es otro análisis. Voy a saltarme por un segundo. Voy a irme este de acá. Entonces fíjense, el anterior era el mismo problema, pero dado que son marcas de otro país, por eso preferí utilizar también son el output de un análisis de escalamiento multidimensional. Para las personas que les gusta la música, o por lo menos han escuchado algo de música, ¿cierto? Van a reconocer que los objetos en este caso sujetos que están siendo ahí mapeados, son cantantes urbanos, digamos, ¿cierto? Populares, de música.
Y ahí van a ver, no sé, está, qué sé yo, Bad Bunny, estoy hablando de las personas más conocidas, no sé, Maluma, Daddy Yankee, Don Omar, Nati Natasha, Paloma Mami, Gianluca, etcétera. Entonces, bueno, este fue el resultado que nos dio. Entonces la pregunta aquí lo estamos haciendo al revés, esto es para chequear si ustedes entendieron bien cómo funciona esto. Entonces, fíjense que tenemos estos resultados. Antes de hacer la interpretación, veamos también lo que nos dice el lado izquierdo. El tema del estrés es bastante bueno, es menor a 0.10 como dije, por lo tanto nos indica que es un buen ajuste, y un IR cuadrado de 0.98, lo que también es muy bueno. O sea, esto nos está dando seguridad de que el análisis en base a dos dimensiones, o el escalamiento multidimensional, el modelo de dos dimensiones, es un buen modelo. Entonces, nuevamente tendríamos que interpretarlo, pero antes de eso la pregunta es, ¿qué datos se necesitan para obtener un mapa como este? Bueno, la respuesta es, básicamente se necesita una matriz de distancia, ¿cierto? Que las personas, un grupo de personas hayan evaluado las distancias, lo parecido o no que tienen estos distintos artistas entre ellos. Y en base a esa matriz de distancias perceptuales, subjetivas, obviamente, de todas las personas que contestaron esta encuesta, podemos utilizar eso como input para hacer este mapa perceptual, ¿cierto? Entonces, fíjense, acá está este sería el origen. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera hacerlo a través de una escala métrica, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, de hecho en este caso es así, indica el grado de similitud de las siguientes pares de artistas, en que 1 es muy similar y 10 es muy diferente. Y aquí aparecen los distintos pares: Maluma con Daddy Yankee, Maluma con Bad Bunny, Maluma con Don Omar, Maluma con Nati Natasha, etcétera, hasta Gianluca con Paloma Mami, y todos esos pares, ¿cierto?, tendrían que ser evaluados por las distintas personas. Recuerden siempre que, como en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos o 7 marcas. La manera de saber cuántos pares yo tengo que evaluar es n por n-1 partido por 2. O sea, en este caso son 7 por n-1 son 6, 7 por 6 son 42, dividido por 2 son 21, que son las 21 distancias que aparecen aquí. Nosotros podemos ingresar esto directamente en el SPSS. Si es que lo hemos procesado en Excel y lo queremos poner directamente en SPSS, lo podemos hacer. No es necesario poner la simetría, porque el computador, uno le puede indicar que la matriz no es simétrica, sino que está solamente una diagonal. Uno puede hacer eso. Pero bueno, básicamente ustedes entienden que donde hay puntitos tenemos los mismos valores, pero que son al revés, ¿no? O sea, es el mismo valor. Entonces, bueno, en base a esta matriz que está ahí, es que nosotros obtuvimos este resultado que está acá. Entonces, la pregunta ahora, además de dónde venían los datos, que es importante que ustedes recuerden o reconozcan cómo se calcula esto, es nuevamente la interpretación. Y nuevamente utilizamos el mismo criterio, es decir, los puntos más extremos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la dimensión horizontal tenemos acá a Paloma Mami bastante hacia la izquierda, y tenemos Don Omar bastante a la derecha. Ahí están, de hecho, Daddy Yankee, Don Omar y Paloma Mami. Alguien podría pensar, puede ser el estilo, o alguien podría ser un artista más tradicional o de más trayectoria, puede ser trayectoria, sobre todo si tengo Maluma, Daddy Yankee y Don Omar, que tienen fuerte hacia la derecha. Podría ser mucha trayectoria, y estos, por ejemplo, acá Gianluca, Paloma Mami pueden aparecer como más nuevo. Podría ser una alternativa, ¿cierto? Se podría ser un candidato. Siempre podemos hacer esto iterativamente y podemos ver distintas opciones, pero ese podría ser uno. Y si vamos al eje vertical, ¿cierto? Entonces tenemos acá como Nati Natasha y Maluma por aquí, y Gianluca y Bad Bunny. Y si yo no estoy equivocado, bueno, Maluma sobre todo es como más pop, es más, si viene el artista urbano, es un poco más digamos, para todo tipo de gusto. Bad Bunny es un poquito más trap, digamos, ¿cierto? Entonces, y lo mismo entiendo que Gianluca. Entonces, si es que ese podría ser una opción, ¿cierto? Que abajo tenemos, qué sé yo, más pop, al medio como reggaetón intermedio, y hacia arriba tenemos como algo así como trap. Es una opción, reitero, ustedes pueden tener otras interpretaciones, ustedes conocen más probablemente de estos artistas que yo, pero y por lo tanto pueden quizás hacer una mejor interpretación, pero esa sería la manera como se podría hacer. Bien.
Esto del escalamiento multidimensional, recordamos que se basa en matrices de distancia o de evaluaciones de similitud, ¿cierto? Holísticas entre marcas. Esto holístico es importante porque es una evaluación completa. Por ejemplo, como aparece ahí, es la comparación de Maluma y Daddy en términos amplios, muy holístico. En el caso del análisis de factorial y en análisis de correspondencia, yo le voy a pedir a las personas que hagan un juicio más bien de cada uno de los atributos por cada por cada marca. Eso significa que en general el análisis factorial y correspondencia van a solicitar o van a suponer que las personas tienen un mayor conocimiento de las distintas marcas. Lo que obviamente no siempre es así, y si no es así puede tener un poco más de error. En cambio, en el escalamiento multidimensional, como yo le pido a las personas un juicio holístico, y las personas más o menos, sobre todo si las conocen, van a tener alguna idea de quiénes son estos artistas, entonces bueno, va a ser más fácil, va a tener menos error. Y además el número de juicios que tienen que hacer son menos. Fíjense que acá teníamos 7 sujetos que nos daban 21 pares. Eso por lo tanto tendrían que ser 21 juicios, ¿cierto? 21 juicios de similitud. Si es que estábamos evaluando de esto, como dice ahí, muy similar a muy diferente. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, voy a decir, 10 variables en base a las cuales se evaluaran cada uno de estos 7 artistas, tendríamos 10 variables multiplicado por 7, tendríamos 70 juicios, lo que ya es más de 3 veces superior a los juicios que hay que hacer acá, y además con la otra complicación o complejidad, que es que yo tengo que evaluar cada atributo en particular. Ahora, la ventaja que tiene el otro es que como yo evalúo cada atributo en particular, tengo más pistas respecto de lo que son las dimensiones o lo que son los factores que yo voy a utilizar como ejes en los mapas perceptuales. El último método para hacer mapas perceptuales es el análisis de correspondencia, que es como un punto intermedio en términos de dificultad o de exigencias a los consumidores o a los clientes, las personas que son encuestadas respecto de su conocimiento con respecto a las marcas que están siendo evaluadas o los objetos o sujetos que están siendo evaluados. ¿Por qué? Porque en el caso de análisis factorial, recuerden que uno tenía que ponerle una nota, es decir, tenía que hacer un juicio exacto, es decir, de 1 a 7 si uno estaba de acuerdo con una aseveración o cuán fuerte o no estaba presente una característica, por ejemplo, no sé, motor potente en el caso de un automóvil. En este caso es un poco más sencillo porque lo que se le pide a las personas es que solamente indique si ese atributo o característica está o no está presente en una determinada marca. O sea, no se pide que se evalúe el grado exacto, sino que solamente si está o no está. En ese sentido es como una escala dicotómica, ¿cierto? 0 o 1, ¿cierto? Entonces las personas, por ejemplo, en este ejemplo hipotético que tenemos acá, tenemos marcas de vino y estos son los atributos que aparecen aquí hacia la derecha. Entonces tenemos marca A, B, C y algunos atributos como adecuado para fiestas, como barato, como con cuerpo, el cuerpo del vino, ¿cierto? Con frutoso. Y ahí, por ejemplo, podemos decir que la marca B, que es la segunda que aparece ahí, por la gente es considerada, o por esta persona es considerada como adecuada para fiesta y frutoso. En cambio, la marca C es considerada como barata y frutosa. Entonces, en base a eso, yo puedo, en base a todas las respuestas que tengan de los distintos encuestados, cada encuestado va a tener que responder esto, entonces yo voy a agregar todas esas respuestas en un cuadro de frecuencia, ¿cierto? En que voy a tener las marcas, y voy a tener los atributos, voy a tener la cantidad de veces que una marca obtuvo, por ejemplo, fue considerada como adecuada para fiesta, o que la marca A fue considerada como barata, voy a tener el agregado, ¿cierto? Y en base a esa información, a esa tabla, es que yo voy a el computador va a hacer el análisis de correspondencia. ¿Cuál es la lógica? Que aquellos marcas que tengan, por ejemplo, un mayor porcentaje, una mayor frecuencia de menciones, por ejemplo, que es adecuado para fiesta, la posición en el mapa perceptual de la marca va a estar más cercano a una posición donde aparezca adecuado para fiesta. Lo vamos a ver a continuación en un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la marca A en este caso, ¿cierto? Fíjense, la marca A que aparece ahí está muy cercana al atributo 4, que el atributo 4 es frutoso, ¿ya?
Entonces, y aquí están las distintas marcas. En el análisis de correspondencia, a diferencia, o sea, como una característica importante para efectos de interpretar el mapa, se grafican simultáneamente los atributos que fueron utilizados para el análisis, las características, y las marcas. ¿Cierto? Va a depender del programa, algunas veces lo ponen como puntito, otras veces lo ponen como rayo, no siempre es de la misma manera, de la misma forma. Pero hay cosas que ustedes tienen que considerar para efectos de interpretar esto. Entonces, la cercanía a los atributos es una manera de interpretarlo. Por ejemplo, el B, en este caso la marca B, está muy cercana al atributo 12. El atributo 12 en este caso es menor contenido alcohólico. Entonces, este podría ser un vino light o un vino sin alcohol, y por eso fíjense ustedes que B está muy cerca de esta, pero las otras marcas, A, D, C, E, todas las otras están muy lejanas a este rayo, ¿cierto? Y a esta marca. Entonces, probablemente todas las demás tienen alcohol y esta es la única que no tiene alcohol, en este caso. Estoy simplificando porque este es más fácil de interpretar. El caso de E, por ejemplo, que aparece aquí, que está más cercano del rayo 5, el rayo 5 en este caso es para momentos tranquilos. Bueno, eso es lo que interpreta. Y A está un poco cercano a 5 y a 4, que es, como decíamos antes, para momentos tranquilos y frutosos. O sea, un vino agradable para momentos tranquilos, para una velada tranquila, que sea para ver una película o qué sé yo, pero además el A, a diferencia del E, es más frutal, más frutoso. El C está muy cercano al 7, al 9 y el 8, bueno, algo al 10 también, 7 que es adecuado para regalar, mejor sabor que competidores, adecuado para una comida especial, alta calidad. O sea, es aparentemente un vino más sofisticado, un vino con más reputación, un vino con más marca, pero también con mejor calidad del vino en sí. Y el D, en este caso, que está más cercano a estos de acá, ¿cierto? Sería con cuerpos, sería 6, que es vino de cada día, 2 barato, 1 adecuado para fiesta. O sea, un vino como más granel, un vino como para uso diario, esas serían las características. Otra cosa importante que tienen ustedes que examinar es que la longitud de los rayos, desde el origen hasta donde está el atributo, donde está posicionado el atributo, va a indicar el grado de cuán diferenciador es ese atributo respecto a las distintas marcas. O sea, en este caso el 12 es muy diferenciador porque solamente una la tiene, y lo mismo el 5, que es el E, que está asociado a la marca E, es bastante diferenciadora. Pero esto es más cortito, por ejemplo el 8, que es adecuado para una comida especial para invitados, o el 1, que es adecuado para fiesta. Fíjense que ese es como un atributo menos diferenciado, porque a lo mejor alguna gente considera fiesta así una fiesta como fiesta de curso, otros pueden considerar una fiesta como un matrimonio, otros pueden considerar una fiesta así como de gala, y por eso es que probablemente no hay tanta diferenciación entre los distintos para los distintos vinos, porque uno va a lo mejor ponerle que todas las marcas eventualmente eran adecuadas para fiesta, ¿ya? Bueno, aquí hay otro ejemplo que hicimos hace un tiempo atrás con grandes tiendas, ¿cierto? En este caso, bueno, como pueden aparecer algunas marcas: Jumbo, Líder, las tiendas por departamento en general, Home Center, Easy, Home Depot, de que en ese tiempo estaba acá, grandes ferreterías. Y estas otras variables de atributo características que son importantes: confiabilidad, sofisticación, amabilidad, competitividad, etcétera. Y en base a esta información obtuvimos este gráfico, ¿cierto? Utilizando el análisis de correspondencia. Fíjense, ahí está un output real, ¿cierto? En este caso de SPSS. Ahí tenemos el Easy, el Líder, en este caso Home Depot, Home Center, grandes ferreterías, Jumbo, tiendas por departamento. Entonces, para hacerlo simple, por ejemplo, fíjense consistente con lo que veíamos anteriormente, las grandes ferreterías están vistas como más sinceras, igual que Home Center, un poco. Jumbo está visto como más
cercano a tradición y acogedor, y si bien está más cerca de confiabilidad, un poco igual que Home Center, como confiabilidad es un tamaño más bien cortito, no es un atributo que diferencie tanto, a pesar de que está más cerca de Jumbo. Las tiendas por departamento son vistas como más sofisticadas y acogedoras, es interesante porque Jumbo en ese momento era percibido como más cercano a las tiendas por departamento, en cambio Líder, que es competidor de Jumbo, ¿cierto?, está al otro lado, es visto como más competitiva, una marca más competitiva, pero más lejana de acogedora, más lejana de confiable incluso en ese momento, más lejana de, de sofisticación. O sea, esa sería una interpretación, un uso del análisis de correspondencia. Un último ejemplo, este es un ejemplo australiano, ¿cierto? En este caso son marcas de café, tenemos 6 marcas de café que no aparecen mencionadas, pero son A, B, B, C, C, etc. Y aquí aparecen los 23 atributos de Ice Coffee, o sea, de café helado, ¿cierto? Entonces aquí están las distintas, son los códigos, por ejemplo, cura para los hangovers o para la resaca, que es una marca con baja caloría y bajo fat, ¿cierto? Etcétera, etcétera, hasta llegar a las últimas que son una marca fuerte o ruda, tough brand, o una marca popular. Entonces, las personas tenían, igual que como mencionábamos antes, tenían que marcar si cada una de esas marcas, A, B, B, C, 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 etcétera, tenían o no tenían los atributos ahí mencionados, los 23 atributos mencionados. Entonces, bueno, estos fueron... esta es la codificación, no quiero ir sobre eso en este instante, pero aquí tenemos la tabulación. O sea, después de recopilar y codificar los resultados de cada encuesta, llegamos a la conclusión que, por ejemplo, la marca AA tenía 82 personas, la mencionaba como que era más... como con grasa, ¿cierto? En cambio la marca CC solamente 12 personas la mencionaban así. La marca, por ejemplo, tradicional, la marca A era vista como mucho más tradicional que, por ejemplo, que todas, y de hecho la marca DD o la marca CC eran consideradas menos tradicionales porque solamente, o sea, 1 o 0 personas lo mencionaron que tenían ese atributo. Premium, de acuerdo a lo que aparece aquí, sería más bien la marca FF, que es la que tiene mayor cantidad de menciones o chequeados con que es marca premium, y así sucesivamente. Entonces, esta tabla, que es una tabla, fíjese que es una tabla de tabulación cruzada, ¿cierto? Pero que se obtiene si ustedes quieren hacerlo carreteramente, sumando cada una de esas celdas, se puede construir a partir de la encuesta que le hicieron a cada una de las personas. Puedo ir marcando así como con palitos, pero lo puedo hacer también más con el programa, y puedo llegar a esta tabla, ¿cierto? Y en base a esa tabla yo construyo el mapa de perceptual. En este caso varía un poco, fíjense que no aparecen rayos, pero aparecen las marcas AA, EE, CC. Yo puedo pedirle al computador que esto me lo ponga al medio, así como una cruz, y que en el fondo que cruzara por aquí. Es un problema, un tema básicamente de presentación, pero fíjense que yo podría poner que la dimensión 2 va justo por aquí por el medio y la dimensión 1 va también aquí en el medio. Entonces en el fondo es lo mismo. Y aquí solamente para tener para revisarlo rápidamente, fíjense que en el caso anterior nosotros veíamos que, por ejemplo, la marca más tradicional era la marca AA. Entonces vayamos a donde está la marca más AA, y la marca A de alguna manera igual está cerca del atributo tradicional y está cerca del atributo australiano, también popular y fattening. Veamos un poco lo que aparece aquí. La marca A tiene fuerte tradicional, tiene fuerte popular, que habíamos visto anteriormente, y también relativamente alto fattening. Veamos, por ejemplo, el caso de la marca CC. La marca CC aparece vista como más healthy, como más saludable, y además como low fat, y además más para mujeres. Veamos la marca CC. La marca CC está por acá, ¿cierto? Fíjense que está muy al lado de healthy, muy al lado de women y muy al lado de low fat. Sí, fíjense que lo que hace el computador, que normalmente este es un proceso de descomposición algebraica, digamos, de esta tabla que vimos anteriormente. A través de eso el computador el algoritmo obtiene la posición relativa de
de las posiciones de las distintas marcas. Y ahora, es un tipo de análisis que se ha puesto más popular. Antes no era tan reconocido. Los más reconocidos, los más usados eran los dos anteriores que les mencioné, el análisis factorial y el escalamiento multidimensional, pero ha cobrado relevancia porque muchas veces a las personas se les pregunta justamente así como si tiene o no tiene una determinada marca, una característica. Entonces es más fácil. Y como es más fácil y es más rápido y me permite obtener más información respecto a más variables en menos tiempo, sin que la gente se aburra necesariamente, y ahora muchos paquetes estadísticos lo entregan o calculan esto, o lo pueden calcular, se ha vuelto más popular y es una alternativa. Finalmente, como para completar este tema del mapa perceptual, mi recomendación en general es utilizar al menos dos. Entonces yo normalmente dos métodos, ¿cierto? Entonces normalmente utilizo escalamiento multidimensional. ¿Por qué? Porque como es un juicio holístico, la mayoría de las personas lo pueden hacer, entonces, y me entrega una información general que yo como investigador no le estoy imponiendo nada a los consumidores, solamente le estoy preguntando que me digan qué es lo que es, si perciben marcas como similares o no, en base a sus criterios. Entonces eso me permite incorporar criterios o variables que no necesariamente yo voy a preguntar. Y eso lo complemento con un análisis factorial o un análisis de correspondencia. ¿Cuál? Va a depender de dos cosas fundamentalmente. Uno, si es que yo quiero preguntar respecto de muchas variables, va a ganar más el análisis de correspondencia porque cuesta menos y además le estoy pidiendo menos información. Y lo segundo es que el grado de información que yo voy a suponer que tienen los consumidores. Si yo le estoy preguntando a consumidores muy expertos o que conocen mucho o respecto a categorías que son conocidas o fáciles, ¿cierto? Entonces ahí el análisis factorial es una mejor alternativa porque yo voy a suponer que las personas en general tienen una buena información respecto a las distintas marcas. Si no es así, entonces si el consumidor es una categoría muy nueva o las marcas son todas relativamente nuevas, quizás en ese caso sería más recomendable el análisis de correspondencia. Bueno, espero que les haya ayudado esta cápsula y mírenla de nuevo, échenle una mirada, estudienlo, nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.